Al inicio de la reunión platicábamos de varios contrastes que se manejan en la Escritura, conceptos que se contrastan el uno con el otro, por ejemplo, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, lo santo y lo profano, etcétera. Y uno de esos temas de contraste son la verdad y la mentira. Y por eso memorizamos el versículo de Juan 8:44, ¿verdad? Que nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Muy bien. Entonces, hoy vamos a leer Juan 8, estamos ahí, ¿verdad? Versículos 31 al 47, para empaparnos un poquito más del tema y platicar de este contraste entre la verdad y la mentira. Juan 8, y leemos los versículos 31 al 47. ¿Listos? Lo leemos juntos y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ok. Primero platicamos un poquito de quiénes son los dueños tanto de la verdad como de la mentira. Hablando de la verdad, veamos lo que dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y contrastemos o comparemos el versículo 32 con el versículo 36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace libres? Según el versículo 32, la verdad, y según el 36, el Hijo. ¿Eso qué quiere decir?
que el Hijo es la verdad. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús, es la verdad y por lo tanto Él es el promotor de la verdad aquí en la tierra. ¿Estamos bien? En el caso de la mentira, pues nos queda claro porque ya memorizamos el versículo 44. ¿Y qué nos dice el versículo 44 en relación a la mentira? ¿Quién es el dueño de la mentira, el promotor de la mentira? El diablo. ¿Por qué? Porque cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de sí mismo habla. ¿Por qué? Porque Él es. ¿Qué lo califica a él? ¿Cuál es un adjetivo calificativo que nos dice cómo es el diablo? Mentiroso. Es un adjetivo calificativo. Está calificando cómo es el diablo. Él es mentiroso y por lo tanto padre de mentira. Por eso cuando habla mentira, habla de sí mismo. Él así es, mentiroso y padre de mentira. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Jesús es el dueño de la verdad y Él es el que define la verdad. El diablo o Satanás es el dueño y promotor de la mentira. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos y condiciones que nos anuncian estos versículos que leímos acerca de la verdad? Primero, ¿qué es lo que Jesús nos ofrece con su verdad? Ser libres, ¿verdad? Esa palabra ser libre significa quedar libre de la esclavitud de algo. En este caso, la esclavitud ¿a qué? ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús con su verdad? Hacernos libres ¿de qué? De la esclavitud a un estilo de vida mentiroso. ¿Quién enseña mentira? El diablo. Entonces, lo que Jesús nos ofrece con su verdad es que seamos libres de un estilo de vida en la mentira del diablo. Vivir en la mentira que nos propone ¿quién? El diablo. Es ese tipo de libertad que nos quiere ofrecer el Señor, libres de vivir en la mentira. Muy bien, pero para ello ¿qué necesitamos? El versículo 31 nos dice, dijo entonces Jesús a los ¿qué? A los judíos que habían creído en Él. Habían creído en Él, entonces eran salvos, ¿verdad? Dice que habían creído en Él, entonces eran salvos estos judíos. ¿Sí o no? Vean lo que dice el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. Caray. Habían creído en Él y procuraban matarlo. Entonces no habían creído bien. Por eso el Señor les dice esto a estos que según habían creído, y yo pondría esto entre comillas, ¿no? Habían judíos que promulgaban que habían creído en Él. Pero a estos que les dice Jesús, fíjense, si vosotros, fíjense, permaneciereis en mi palabra, ¿qué? Número 2, seréis verdaderamente mis discípulos. Y número 3, y conoceréis la verdad. Y como consecuencia, número 4, y la verdad os hará libre. ¿Se dan cuenta cuál es el requisito para ser libre? El requisito para ser libre es conocer su verdad. Para conocer su verdad necesitamos ser sus discípulos, verdaderamente sus discípulos. Y para ser sus discípulos, ¿qué necesitamos? Permanecer en la verdad. Estos judíos no permanecían en la verdad de Dios. Estaban emocionados por ver los milagros de Jesús y comenzaban a seguirle, pero son de aquellos que cuando Jesús les decía sus verdades, ¿qué hacían? Se iban. Y Jesús le dijo a sus verdaderos discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero aquí había personas que decían creer en Él, pero realmente no habían creído. ¿Por qué? Porque no permanecían, y esta es la clave, no permanecieron ¿en qué? En la verdad de Dios. No permanecieron en la verdad. Y entonces no eran discípulos, por lo tanto no conocían la verdad, y entonces no eran libres, al contrario, eran esclavos de ese estilo de vida en la mentira.
en el pecado. ¿Vamos bien hasta aquí? La clave está entonces ¿en qué? En permanecer en su palabra, para poder permanecer en la verdad. El diablo justamente no permaneció en ella. Dice el versículo 44 que memorizamos, que dice, cuando habla, él es homicida desde el principio, ¿y qué? Y no ha permanecido. ¿Cuál es el requisito que Jesús le puso a los judíos que decían creer en él? Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Es permanecer en la verdad. ¿Y qué nos dice del diablo? Que él no ha permanecido en la verdad. Ahí está la situación. Por eso cuando Jesús le hablaba a estos judíos, decía, ustedes no oyen mi palabra. Vean el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra no les entra, la palabra. El versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Quiere decir que eran sordos? No, sí oían, pero no escuchaban, no ponían atención, no les entraba la palabra. ¿Por qué no? Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Ellos aún realmente no habían creído como se debe creer. Muchos dicen creer. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Pero el Señor les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que me dice Señor, Señor. Es el que vive en la verdad y no en la mentira. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces el diablo no permanece en la verdad, no hay verdad en él. Dice, no hay forma de que haya una pizca de verdad en el diablo. Él es mentiroso, no hay verdad en él. Y por eso él es el padre de mentira. Hacemos un pequeño repasito de estos conceptos que hemos visto, leyendo nuevamente los versículos 31, 32 y el 44 solamente. ¿Listos? Vean lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué sucedía? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, para entender un poquito más la profundidad de esto, vamos a definir un poquito mejor, un poquito más a profundidad, lo que es la verdad y la mentira, para que entendamos esta situación, lo importante que es para nuestra vida cristiana. La palabra verdad, que se utiliza aquí, y que en este párrafo que leímos del 31 al 47, la palabra verdad se encuentra 7 veces mencionada. Significa que es el tema de este párrafo. Y la palabra mentira se encuentra 3 veces solamente en el versículo 44. Ok, son las palabras clave de este párrafo. Por eso tenemos que estudiarlas. La palabra verdad que se utiliza aquí, la palabra griega que se traduce como verdad en este párrafo es la palabra griega aletheia. Aletheia. Y vamos a dar 2 definiciones, fíjense bien, de esta palabra. Primero, su definición, la definición por sí de la palabra sola. Y después, la definición teológica de esa palabra. ¿Sí? Entonces, primero, su definición de la palabra aletheia es aquello que es real. Verdad significa aquello que es real, libre de toda apariencia. O sea, ¿por qué decimos libre de apariencia? Porque muchas veces hay cosas que aparentan ser reales, pero que al final terminan siendo
falsas. Les decía, por ejemplo, el viernes a los jóvenes, y también a ustedes se los ha dicho alguna vez, ¿no? Por ejemplo, tú vas por una calle que tiene un foco en la contraesquina, iluminando al que viene cerca de la esquina, ¿no? Y tú ves primero su sombra, no ves el objeto, ves la sombra. Y entonces ves que se acerca un león o un tigre y dices, ¡ay! Y cuando sale el objeto, ¿qué era? Un gatito. Pero la sombra te apantalló. Creíste algo en relación a una sombra. Bueno, la palabra aletheía significa aquello que es real, libre de toda apariencia. Hay cosas que aparentan ser algo que no son. La palabra aletheía significa algo que es real, real, real. Por eso yo digo que la palabra aletheía griega se refiere a aquello que es el objeto detrás de la sombra o al frente de la sombra. En este caso, la sombra del tigre realmente era un gato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo real? El gato. ¿Qué es la apariencia? La sombra, era lo que aparentaba. Bueno, la palabra aletheía significa aquello que es real, real, real. Dios por eso es verdad. Por eso Jesús es verdad. Él es real. Y todo lo que Él define, nosotros lo entendemos como realidad. Lo que Dios nos define en su palabra es para nosotros realidad. Y pasamos por eso al asunto teológico. La palabra griega, aletheia, significa solamente aquello que es real. Pero entonces, ¿cuál es la definición teológica de verdad? Se refiere a lo que Dios es y por lo tanto lo que Él ha plasmado en su universo creado. La verdad es entonces lo que Dios es y por lo tanto, si nosotros creemos que Él creó el universo, ¿lo creemos? Algunos han de creer todavía en la evolución y que todo salió de una explosión y que después el chango, y no hay evidencias, siguen siendo teorías no comprobadas. Yo prefiero creer en esto, en lo que los científicos de hoy en día, muchos hombres de ciencia, encuentran, que la creación amerita un creador, una mente inteligente que creó todo. Cada vez más científicos caen en esa conclusión. A lo mejor no creen en el Dios de la Biblia, pero saben que todo surgió de una mente superior. Todo tiene un diseño, todo tiene una belleza, no puede venir de un choque, de una explosión, no puede ser. Los que creemos entonces que Dios creó el universo, ¿cómo lo creó? Con su verdad. Él es verdad y esa verdad la plasmó en su universo. De tal manera que nosotros vivimos en un universo creado por Dios de acuerdo a lo que Él es, a su verdad. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, la mentira. Entonces, ¿cómo se define la palabra mentira? La palabra mentira es la palabra griega pseudo. Por ejemplo, cuando alguien dice, ese es un pseudo cristiano, ¿qué está diciendo? Es un cristiano falso. La palabra pseudo significa algo que es falso. Entonces, la palabra mentira se refiere a algo que es falso. La verdad, ¿qué significa? Algo que es real. Y la palabra mentira significa algo que es falso. Entonces, esa es la definición de la palabra. ¿Cuál es la definición teológica de mentira? Que el padre de mentira es el diablo y que es lo que promueve todo lo contrario a lo que Dios define como verdad. Todo lo que no es de acuerdo a la definición de Dios de lo que es verdad, ¿cómo lo calificamos? Como mentira. Mentira es todo aquello que se opone, que está en contra de la verdad de Dios, de cómo Dios define la verdad. Cuando decimos aquí, Satanás es padre de mentira, entonces por eso no digas mentiras. Sí está bien, pero ¿por qué no debes decir mentiras? Bueno, porque Dios ama la verdad. Pero esta situación, este contraste va más allá de solamente decir mentiras, ¿no? Fíjense bien, la verdad significa todo lo que Dios creó, que está de acuerdo con lo que Él es, ¿verdad? Y que Él define como verdad.
Y mentira es todo aquello que se opone a lo que Dios define como verdadero. Vamos ahorita a ver algunos ejemplos. Pero para meternos un poquito más en el asunto, tendríamos que decir y ampliarlo más y entenderlo mejor. Tendríamos que decir que la verdad de Dios que Él plasmó en el universo, la plasmó en 3 ámbitos principalmente. Su verdad, Dios la plasmó en el universo en 3 ámbitos principalmente. Número 1, el ámbito físico. Número 2, el ámbito moral. Y número 3, el ámbito espiritual. Dios manifestó, plasmó su verdad en esos 3 ámbitos de su creación. En el ámbito físico, ámbito moral y ámbito espiritual. Vamos a definirlos cada una de ellas y después vamos a irlas contrastando con lo que sería la mentira, ¿no? En primer lugar, el ámbito físico, en el aspecto físico. Dios, fíjense bien, si Él es el creador, decíamos, si Él es el creador, quiere decir que creó el universo físico. ¿Qué es físico? Todo aquello que nosotros vemos, tocamos. Todo el aspecto físico, la creación de Dios, Dios la hizo de acuerdo a como Él es. Y si Él es verdad, entonces podríamos decir que todo lo que es la creación física es de acuerdo a la verdad de Dios. Cuando Él creó el universo dijo, y vio Dios que era bueno. Para Dios esto, con la forma en la que Él creó el universo, es algo bueno. Todo lo que se puede ver y tocar, las cosas hechas. ¿Qué nos dice un salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso nos indica cuál es la razón de la creación. Muchos piensan que Dios diseñó todo el universo para alegrar al hombre. En segundo término podría ser, en segundo o tercer término. Pero la razón por la que Dios creó el universo es para reflejar su gloria y darse a conocer a través del universo. De hecho, en la teología se le conoce como ¿cómo se llama? La revelación general. Una forma de conocer a Dios es a través de su creación. Tú ves los cielos, tú ves el macrouniverso, o sea, los planetas, las constelaciones, el macrouniverso. O tú ves el microuniverso, que hoy en día los científicos cada vez descubren más, y dices, debe haber un Dios. Y ese Dios debe ser inmenso, debe ser inteligente, debe ser precioso, porque Dios siempre va a ser mayor que su creación. Si su creación es grande, quiere decir que Dios es más grande. Si la creación es hermosa, quiere decir que Dios es más hermoso que la creación. Entonces, ¿para qué creó Dios las cosas físicas? Para darse a conocer y para que nosotros le adoremos y nos maravillemos por lo que Él es, por cómo Él es. Finalmente, esa es la razón principal de su creación, darse a conocer. Repito, disfrutar de la creación es bueno, pero es un propósito secundario. El principal propósito de la creación física es darse a conocer a nosotros, que lo conozcamos. Dios quiere ser glorificado a través de su creación, y sus criaturas debemos y somos llamados, según el Génesis, a gobernar su creación. ¿Qué dijo el Señor? Sojuzgar la tierra, administrarla. ¿Eso qué significa? Que tenemos que respetar lo que Dios puso y como Dios lo puso. Nosotros tenemos que ser dirigidos por la verdad de Dios en cuanto a lo físico. Por ejemplo, descubriendo en la naturaleza los atributos de Dios, no sintiéndonos dueños. Nadie somos dueños de esta naturaleza creada física. Somos administradores y vamos a rendir cuentas de nuestra administración que hicimos de este universo físico que Dios nos dejó. Pero además debemos ser regidos por la naturaleza física que Dios creó. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, si nosotros no respetamos el agua, la ensuciamos y nos la acabamos, ¿qué sucede? Nos morimos. Si ensuciamos el aire,
nos morimos. Si atentamos contra la verdad de Dios en cuanto a lo físico, ¿sí? ¿Qué sucede? Nos va mal a nosotros. Así es como Dios diseñó el universo. Esa es su verdad y no podemos atentar contra la verdad de Dios, ni siquiera en lo físico. Por ejemplo, otro ejemplo más, en cuanto a la forma en la que Dios creó al hombre. Somos parte de su universo físico que Él creó con su verdad. Y según la creación del hombre, Dios creó solamente dos sexos, hombre y mujer. Son sexos totalmente diferentes, pero que se complementan perfectamente. Así es como Dios diseñó las cosas. ¿Para qué? Bueno, porque esas dos personas, hombre y mujer, están perfectamente preparados para la procreación. Dios diseñó al hombre y a la mujer ¿para qué? Para procrear. ¿Te dice algo de los propósitos de Dios para su creación? Hoy en día las mujeres no quieren tener hijos, prefieren dedicarse a su profesión. Y existen países en Europa en donde la tasa de población está decreciendo, se viene abajo. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos. Esos países pronto se van a extinguir. Se está acabando la fuerza laboral. Así no son las cosas. Así no es como Dios diseñó el universo. Dios diseñó al hombre para la procreación. Nos diseñó para procrear. Y tenemos que ser muy responsables con la procreación. Es parte de nuestra naturaleza, de cómo Dios nos creó. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es la mentira de Satanás en relación a lo físico? Que nos sintamos dueños en vez de administradores, que podamos autopercibirnos como algo que no somos, porque hoy en día un hombre se puede percibir como mujer y entonces va y ya obtiene su, si vieron el comercial ahora de la credencial de lector, yo con mi credencial puedo percibir, puedo ser reconocido como yo quiero ser. Y está ahí un hombre que se percibe como mujer y ya su credencial puede tener el nombre de una mujer y puede tener ahí femenino en lugar de masculino. Estamos atentando contra el universo físico que Dios creó, contra la verdad de Dios en cuanto a lo físico. Eso por supuesto que trae consecuencias negativas a la persona que lo practica. Por supuesto que trae consecuencias negativas porque Dios diseñó el universo con su verdad. Y si nosotros atentamos contra ello, estamos atentando contra nosotros mismos. Eso es en el aspecto físico. Pero Dios también diseñó el universo moral conforme a su verdad. ¿Y cómo definimos el universo moral? Pues un tipo de conducta. Dios define lo que está bien y lo que está mal. Para nosotros Dios es el que define eso. En el mundo de hoy nadie tiene la definición de la verdad. Nadie tiene la verdad. En el mundo de hoy todo es subjetivo. Cada quien tiene su propia verdad, pero entonces ¿cuál es la verdad? Si todo es subjetivo, entonces ¿dónde está la verdad? No hay verdad. Nosotros los cristianos sí creemos en la verdad absoluta, una verdad definida por Dios. Dios define cuál debe ser nuestro comportamiento. Eso es lo que nosotros creemos. Nuestro comportamiento está definido por Dios. Y si estamos afectando, estamos contradiciendo con nuestro estilo de vida estas normas de conducta, nos va a ir mal a nosotros, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios estableció normas morales de conducta. ¿Y qué es la mentira? Ir en contra de esas normas morales. Por ejemplo, ¿qué normas morales establece Dios? Dios pide que nosotros valoremos la pureza, el comportamiento casto, la consagración a Dios. Pero este mundo, ¿qué dice? No, dale rienda suelta a tus pasiones. ¿Sí? Si te gusta, hazlo, exactamente.
La Biblia te dice, no, no lo hagas, abstente de esas cosas. Pero el diablo con su mentira, ¿qué te dice? Hazlo y después ves qué sucede. Otro tipo de comportamiento que la palabra de Dios enseña es el sacrificio y aún el sufrimiento por causa de Cristo. Por causa de Cristo es un privilegio sufrir. Es un privilegio sacrificarse por causa de Cristo. El mundo no ve eso como algo bueno. El mundo dice, ay, ¿qué haces ahí los domingos yendo, dando tus diezmos? ¿Qué haces ahí sufriendo por Dios? Dios no quiere que sufras, Dios quiere que seas feliz. No, si es por Cristo, es un privilegio sufrir y sacrificarse. Es la moralidad cristiana, es parte de la moral cristiana. Por ejemplo, practicar la abstinencia de los deseos carnales. Y decíamos, el mundo, ¿qué te dice? Desprecia la castidad, ama más la vida que a Dios y da rienda suelta a los deseos de la carne. Esa es la mentira. Dios tiene entonces un universo de verdad. ¿Y dónde está plasmada la verdad? O sea, su universo moral. ¿Dónde está plasmada esa enseñanza moral, o sea, de conducta? En la Biblia. Dios dice cómo quiere que nos comportemos. Y por último decíamos en su universo espiritual. Dios tiene una verdad en cuanto a lo espiritual. Él es el que define cómo acercarnos a Él. Dios es el que define cómo podemos ser salvos, cómo podemos sostener una relación con Dios. Y nosotros creemos que esa enseñanza acerca de cómo acercarnos a Dios está en la Biblia. Es lo que nosotros hemos encontrado al estudiar la palabra de Dios, que Dios se ha revelado en su palabra. Si quieres saber cómo acercarte a Dios y cómo ser salvo, necesitas hacerlo a través de su palabra, de la Biblia. Esa es la verdad espiritual para nosotros. ¿Cuál es la mentira en cuanto a lo espiritual? La mentira del diablo en cuanto al aspecto espiritual. Que hay muchos caminos, que hay muchos dioses, o que hay muchas maneras de dirigirse al mismo Dios, y que Dios puede tener diferentes nombres, diferentes revelaciones y diferentes formas de acercarnos a Él. ¿Por qué restringir a Dios solamente con la Biblia? ¿O que no hay Dios? Como los que hoy en día quieren practicar el ateísmo, el materialismo, el humanismo y hacer a un lado a Dios de su vida. Todo esto es propagado ¿por quién? Por el diablo, porque él es el padre de mentira. Entonces él lo que quiere es alejarnos de esta verdad espiritual, que solamente somos salvos por causa de Cristo, rindiendo nuestra vida a Cristo. Y ahí tenemos también muchos matices de mentira, porque se predica muchas veces el evangelio de una manera equivocada y la gente busca a Dios solamente por los beneficios. No hay amor por Dios, no hay amor por la cruz, no hay dedicación al Señor. Entonces, esa es una mentira. La verdadera espiritualidad es la que está plasmada en la palabra de Dios y solamente podemos ser salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos arrepentirnos y venir a Él y rendir nuestra vida en obediencia al Señor para ser salvos. Entonces, ahí están los ejemplos, ¿no? En resumen, podemos decir que Dios es verdad. Y entonces, su universo, el universo que Él creó, lo creó conforme a su verdad. Y lo diseñó así en 3 ámbitos: en el ámbito físico, en el ámbito moral y en el ámbito espiritual. Dios plasmó su verdad en esos 3 ámbitos en el mundo en el que vivimos. Si nosotros no vivimos en cuanto a su creación física, no respetamos su creación en cuanto a lo físico, estamos en la mentira. Si no aceptamos la conducta que Él estableció como buena en su palabra, vivimos en la mentira. Y aquí no se trata de cómo me siento, es lo que dice la Biblia. Tenemos que nosotros calificarnos conforme a la palabra de Dios. Y en cuanto a lo espiritual, ¿no? Saber cómo ser salvo y tener una relación con Dios es a través de su palabra. Esas son sus verdades.
todo lo que sea contrario a encontrar a Dios en su palabra y querer ser salvos de otras formas que no sea a través de Cristo, eso es una mentira, es vivir en la mentira. Nos dice en el versículo 44 que estudiamos, que memorizamos, que Satanás es un homicida. ¿Qué significa eso? Asesino, alguien que mata. Y vean cómo lo califica en ese versículo. Dice, él es un homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues de que él fue diablo, porque él antes era un ángel de Dios. Pero desde el momento que él se rebeló contra Dios, en ese mismo momento él comenzó a tener una característica, ¿verdad?, de ser un homicida. ¿Y saben lo que esta palabra griega significa? Esta palabra griega que se traduce como homicida es la palabra antropoktonos y significa asesino de hombres. ¿Qué es Satanás? Un asesino de hombres. Y lo tiene, y lo es por naturaleza, lo es desde el principio. Él es un asesino de hombres. Ahora, ¿cómo los asesina? ¿Cómo? Llevándolos a una vida en la mentira. No permitiendo, evitando a toda costa que se acerquen a la verdad. Así es la forma en la que Satanás asesina a hombres, llevándolos a su mentira, evitando que conozcan la verdad, o haciendo que desobedezcan la verdad cuando ya la conocen. Ahora bien, ¿cómo sabes? Y si memorizaste bien el versículo, vas a dar la respuesta. ¿Cómo sabes si tú eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué dice el versículo que memorizamos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Un hijo quiere hacer los deseos, cumplir con los deseos de su padre. Si tu padre es Dios, quieres hacer sus deseos. Pero si tu padre es el diablo, quieres hacer sus deseos. ¿Cómo sabes si eres hijo de Dios o hijo del diablo? Por los deseos de quién cumples. ¿Cuáles son los deseos que cumples? ¿Los de Dios o los del diablo? Si cumples los del diablo, ¿qué sucede? ¿Eres hijo de quién? ¿Cómo demuestra a alguien que es hijo de Dios? Pues porque hace los deseos de Dios, hace la voluntad de Dios. Está muy claro, conciso, clarísimo para nosotros. En cualquier momento puedes cambiar de dirección. Necesitas arrepentirte, confesar tus pecados y entregar tu vida a Dios, y en ese momento cambiará tu dirección. De ser un esclavo de Satanás y del pecado y de la mentira, ahora serás un esclavo de Dios, viviendo en su verdad. Puedes cambiar eso. Pero si tú ves que en tu vida estás cumpliendo los deseos del diablo, significa que tu padre es el diablo. Entonces, a cambiar de condición. Y si estás cumpliendo los deseos del Señor, pues entonces el que es santo, santifíquese todavía. Cúmplelos cada vez más. Enamórate cada vez más del Señor y cumple con sus deseos. Entonces ahí tenemos el contraste entre la verdad y la mentira. Ahora sí ya sabemos lo que es la verdad en términos teológicos. Dios es verdad y plasmó esa verdad en su universo, en tres ámbitos. ¿Cuáles? Físico, moral y espiritual. ¿Y la mentira cuál es? Cuando Satanás quiere llevarnos a contradecir, a ir en contra de lo que Dios creó físicamente, moralmente y espiritualmente. Él es un asesino de hombres y la manera de asesinarnos es llevarnos a su mentira. No caigamos en ello. Ahora yo sé que es muy difícil, sí, es el camino angosto, pero cuando estamos en Cristo, cuando le dimos nuestra vida a Cristo y comenzó nuestra vida en Cristo, entonces Él venció la prueba por nosotros y nos hace más que vencedores. ¿Qué les parece bien si terminamos con un canto? Recordando ese hecho
Pero recuerden, si alguien nota en su vida que está siendo esclavo de algo, ¿verdad? Significa que ya puedas descubriendo quién es tu Padre.